Buenas tardes, Eileen Benítez quien les habla. Bienvenidos a este espacio en donde 4 estudiantes nos dedicaremos a abordar los obstáculos más persistentes y antiguos para el pensamiento crítico. Nosotros somos Douglas Alejandro, Manuel de Feliz, Abril Romero y mi persona, Eileen Benítez. Sin más dilación, comencemos. Como bien sabemos, la actitud científica se caracteriza por la predisposición a cuestionar una idea, someterla a prueba y reformularla en el caso de que la evidencia así lo exija. Sin embargo, existen términos que nos alejan de esta postura, tales como, y quizás uno de los más arraigados, el dogmatismo. Podemos definir el dogmatismo como aquella inclinación a aceptar afirmaciones como verdades absolutas, a los cuales llamamos los dogmas. Este término se institucionalizó con la llegada del cristianismo, el cual lo utilizaba para designar las verdades reveladas por Cristo. Sin embargo, hoy día este término supera lo religioso para instalarse en diversos campos de estudio, como aquellas premisas rígidas e inamovibles. Para entender bien la funcionalidad tanto psicológica como social del dogmatismo, debemos hablar sobre el espíritu de gravedad, tal como lo tituló Friedrich Nietzsche. Este espíritu de la gravedad se refiere a la tendencia a aferrarse a posturas que se basan en lo establecido, lo pesado y lo solemne, creyendo que la verdad se encuentra solamente en aquello que es fijo e inamovible. También, por otro lado, tenemos a la patología de la normalidad, que fue trabajada y desarrollada por pensadores como Erich Fromm. Esto se relaciona con el dogmatismo, dado que no patologiza el desvío de la norma en sí, sino la adhesión acrítica que la norma exige. En el dogmatismo se normaliza la aceptación pasiva de ciertas creencias. Por eso decimos que esto representa un obstáculo para el pensamiento crítico y la actitud científica. Dentro de una comunidad en donde el dogma impera, la repetición de fórmulas a menudo es confundida por conocimiento. Soy Douglas Moreno y dentro de los obstáculos que existen en la actitud científica al investigador se le presentan uno muy importante para mencionar, el cual es el etnocentrismo o provincianismo. Aunque parezcan palabras similares, tienen cierta categoría distinta. El provincianismo es, a grandes rasgos, la creencia de que lo mío es lo correcto, lo demás no sé. Es desde un punto de la ignorancia. En cambio, el etnocentrismo es desde un punto desde la superioridad intelectual en la cual yo considero que mi cultura, mis valores o mi forma de hacer las cosas son lo correcto y el resto del mundo está equivocado. Un ejemplo muy claro de etnocentrismo sería que acá en Occidente nosotros usamos cubiertos para comer y en otros países, o países por lo menos el continente africano, utilizan las manos. Para ellos es normal, para nosotros no. Entonces, ¿qué pasa con el etnocentrismo? Aunque es una palabra moderna, era algo que ya existía. El término fue acuñado por primera vez en 1906 por William Graham Somers, el cual fue un profesor sociólogo de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Eh, en su obra conocida como Faulways, que lo que hablaba era de costumbres sociales. Él menciona dos grandes grupos, lo cual es in-group y out-group, lo cual en español sería el grupo propio, que es el en teoría debería tener la razón, y el out-group, que eran los demás, los extraños. Es importante mencionar en que el etnocentrismo, como para el investigador, te frena lo que es el desarrollo de las investigaciones correctamente, ya que te pone sesgos y tú como investigador tú estás en búsqueda de la verdad. No puedes hacer una investigación de forma correcta o no puedes evaluar hechos que ocurrieron en ciertas zonas o en cierto tiempo si vas con el sesgo de cómo deberían ser las cosas. El investigador tiene que ser curioso y tiene que ser una persona que le interese saber la verdad. Y para tú conocer la realidad, debes verlo desde un punto de vista muy objetivo, no subjetivo. El etnocentrismo es lo que te hace caer en la subjetividad. Y por darles un ejemplo de etnocentrismo, la Alemania nazi consideraban que su pensamiento era el correcto, que la superioridad racial, eso ya cae
en una creencia de superioridad que es incorrecta. La conquista de América es otro ejemplo de que nosotros somos lo correcto y los indígenas están mal. El etnocentrismo a grandes rasgos es ponerte unos lentes e intentar ver el mundo desde solo una perspectiva, y eso es un error fatal para el investigador. Buenas tardes, mi nombre es Manuel de Felice y mi punto es cómo usar los argumentos de autoridad como criterio de verdad. Un argumento de autoridad es un razonamiento de una institución o experto en una materia que valide una información. Dicho argumento se puede utilizar para respaldar una información sobre un tema en específico que se esté hablando. Este argumento cabe resaltar de que no es una verdad absoluta y que como criterio de autoridad no se puede utilizar, ya que la base del argumento de autoridad es lo que afirma o niega una persona, y en la ciencia se tiene que tener unos conocimientos, unos procesos básicos antes de poder tomar como verdad algo. Para que un argumento de autoridad se pueda utilizar como criterio de verdad, tiene que pasar una serie de filtros. Estos filtros son la validez profesional. Ese argumento tiene que ser dicho por una persona experta en ese ámbito. Podemos dar un ejemplo de la NASA cuando da un argumento o una información sobre el espacio. Se puede comprobar si, y lo hacen constantemente, tanto la NASA como otras instituciones aeroespaciales en otros países. Pero que un futbolista hable de política se considera falacia, ya que no se destaca o su trabajo no tiene que ver con la política, sino con el deporte. Volviendo al tema, otro perfil, o se podría también llamar filtro para comprobar un argumento de autoridad, es el consenso entre distintos expertos en ese tema o distintas autoridades sobre ese argumento. Tiene que ser validado por la mayoría de las personas de ese tema. Y para culminar, el argumento de autoridad como criterio de verdad no debería ser usado. Debería ser más bien como una manera de respaldar tu tesis o teoría de ese tema. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Abril Romero y como ya lo pueden observar, vamos a profundizar de lo que se trata la actitud científica aplicadas en las ciencias económicas. Es una predisposición al buscar la verdad basada en las transformaciones de datos utilizando evidencia empírica y modelos matemáticos, evaluando comportamientos para así mejorar políticamente los recursos limitados, obteniendo la objetividad teórica para prepararse de la toma de decisiones, contando con las herramientas esenciales como lo son fundamentos. Para esto necesitamos analizar, comprender las recopilaciones de cada fundamento para así lograr una decisión concreta. En especial, que ahí nos acompaña las predicciones. Las predicciones consisten, aparte de los análisis, se requieren a técnicas estadísticas para así contribuir futuramente hacia los comportamientos del mercadeo. Y se preguntarán, ¿qué son esos tipos de comportamientos? Son cosas simples como el consumo, la producción o los gastos, por ejemplo, entre otras cosas que tengan que ver con el mercado. Por otra parte, cuando requerimos en este tipo de evaluaciones, análisis o incluso diálogos, se necesitan validaciones reales. Para obtener esas dichas validaciones, ahí es donde se aplica el método científico, refutando las teorías concretas
o realizadas para diferenciar de lo que es cierto o una simple especulación, mejorando la eficiencia gracias a los avances tecnológicos, avanzando a nivel global la productividad y la competencia. Para luego de todo de lo que hemos mencionado anteriormente, hay que gestionar los hechos aplicando todos los elementos ya presentes para así prepararse la parte más importante en que es la toma de decisiones.